Ok, creo que estamos, ¿verdad? Sí, ok. Pues, hola amigos, ¿cómo están? Les habla el profe Dan y sean bienvenidos a esta, la segunda de las 6 partes en las que estaríamos resolviendo nuestra prueba de Zapandí Matemáticas, primera convocatoria 2023. Estamos hablando prueba noveno, sí, prueba noveno, sí, correcto. De la cual, pues, vamos a aprovechar para continuar, pues, donde quedamos. Ya completamos prácticamente la parte de números reales, cálculos de estimaciones, sí, cubrimos esa parte. Ahora continuamos todavía con un par de ejercicios de cantidades grandes y cantidades pequeñas. Y luego de eso, hablando un poquito de teorema de Pitágoras y llegando hasta la parte de lo que son conversión de medidas angulares a radianes, a grados, ¿verdad? Entonces, para darles ahí el bagaje correspondiente a dichos movimientos. Y de ahí en fuera, pues sin darle mucha mayor dilación, creo que podemos darle arranque Macarena a dicha lección, ¿verdad? Estaríamos ubicados a partir de este ejercicio número 11. Nos dice, ¿cuántos microgramos hay en 200 nanogramos? Entonces, de aquí nos presentan de milagro los prefijos que entran en juego y las potencias que corresponden. Los micros y la potencia 10 a la menos 6 que corresponde para micro, nano que le corresponde a potencia 10 a la menos 9. El asunto está que el ejercicio nos está pidiendo convertir una expresión que de monto, estamos hablando de 200 unidades, pero no unidades cualesquiera, sino de 200 nanogramos. La N chiquita para los nano y la G chiquita para gramos, todo bien. Y se dice que queremos pasarlo a microgramos. Bueno, el símbolo de micro, sin dar así mucho detalle a profundidad, tendríamos esta letra griega para el símbolo de micro y se dice que estaríamos pasando a gramos. ¿Todo bien hasta ahí? Ya se dijo, y lo voy a resaltar una vez más, que estamos trabajando con una potencia que es de 10 a la menos 9, empezando desde los nanos, y luego de 10 a la menos 6, considerando los micros. Pero aquí es donde viene un detalle importante, y es que en la recta numérica o en la tabla de cantidades grandes o cantidades pequeñas, según digamos, el recurso que ustedes tengan a la mano, uno tiene que revisar si es que uno está, por ejemplo, subiendo o bajando en dicha tabla de valores. Si uno está subiendo, se dice que nos tocaría dividir. Si uno está bajando, se dice que tocaría multiplicar. El asunto es, ¿cómo saber si estamos subiendo o si estamos bajando? Bueno, me ubico en la recta numérica. Ubicamos, por ejemplo, el cero lo más al medio posible, supongamos que por aquí anda el cero. Lo lógico es que a medida que nos vayamos alejando hacia abajo, hacia los negativos, el número vaya siendo cada vez más grande. Es decir, en el camino me voy a encontrar el menos 6 y en el camino más abajo todavía me voy a encontrar el menos 9. Pero resulta que nos estamos pasando de exponencial a la menos 9 hacia otro exponencial a la menos 6. O sea que estamos yendo desde un exponencial que se encuentra muy abajo hasta otro exponencial que se encuentra no tan abajo. Es decir, estamos subiendo peldaños, estamos subiendo unidades, estamos subiendo en la recta numérica. O bien, estamos subiendo en la tabla de valores. Y como estamos subiendo, eso significa que nos va a tocar dividir. ¿Cómo es el asunto entonces? Que pues por lo tanto vamos a tomar el 200 y decimos que este 200 lo vamos, repito, a dividir. Ajá, con toda seguridad va a ser siempre con una potencia base 10. Esto va siendo, digamos, este protocolo para las conversiones con las que vayamos a trabajar para este tipo de ejercicios. Van a ser con potencias de base 10. Y pues en este caso, lo que vamos a hacer es considerar con mucho cuidado la cantidad de unidades de diferencia que hay entre el menos 9 y el menos 6. Que pues para efectos prácticos, por dicha, dentro de todos los exámenes que he alcanzado a ver, que yo recuerde, siempre se presentan exponenciales que están o ambos del lado de los positivos o ambos del lado de los negativos. Así que en este sentido, juguémonos el cuello diciendo, ok, menos 9 y menos 6 vamos a tomar sus valores absolutos, vamos a tomar el 9 y vamos a tomar al 6 de forma pura, de forma absoluta, y vamos a considerar la diferencia que hay entre 9 y 6, o sea, la resta de 9 menos 6. Quien quiera ir todavía más a la segura o más a la legal, estamos hablando de tomar el exponente mayor y restar el exponente menor. Si lo hacen con valores absolutos, van a ver que van a llegar al mismo resultado de lo que voy a aplicar aquí ahorita. El asunto es que el menos 6 es mayor porque es el que está más cerca del cero. Es una regla entre los negativos que pues manejamos un poco. El negativo que esté más cerca del cero es mayor. Mayor menos el menor. Pero ¿qué pasa? Que por ley de signos, a la hora de decir menos menos 9, esto es como decir más 9 en realidad. Y si consideramos la operación de menos 6 más 9, pueden expresarlo en la calculadora pulsando el botón menos, luego el 6
luego el más, luego el 9, y de acá que les haría, digamos, este resultado 3 en este caso. ¿Ok? Ok, ok. Entonces, estamos hablando de que estaríamos trabajando con potencia de 10 a la 3. 10 a la 3, ¿a qué corresponde? Corresponde pues a una expresión que si bien tiene el primer dígito en forma de uno, los demás dígitos van a ser ceros. Lo digo en plural porque la cantidad de ceros va a depender del exponente que tengamos. Como es 10 a la 3, eso significa que vamos a tener 3 ceros. Entonces vamos a considerar los ceros por acá. Y estamos hablando entonces que la operación sería 200 dividido entre 1000 en tal caso. ¿Y cuánto nos daría dicha división? Vamos a averiguarlo. 200 dividido entre 1000. Resultado 0,2. Lo que significa que tendríamos que marcar en este caso opción B como respuesta correcta para este ejercicio número 11. Así que con esto cubierto, me permito avanzar al siguiente ejercicio. Dice lo siguiente. Dice que Ana tiene almacenada en el disco duro de su computadora 10 terabytes de música. Y si desea trasladar esa música a dispositivos de almacenamiento portátil, o sea, a llaves mayas, cuya capacidad, ¿cómo es que dice? Cuya capacidad máxima de cada una es de 600 gigabytes. Entonces, ¿cuántos dispositivos necesita como mínimo para poder almacenar toda la música? Pues, para empezar, la dinámica va a empezar muy parecida en el sentido de que estamos trabajando con terabytes, estamos jugando con gigabytes. Recomendación, mejor hagamos conversiones de las cantidades con las unidades más colosales, con las unidades más grandes, y tratamos de convertirlas a aquellas unidades que sean más pequeñas, más chicas. Por ejemplo, me llama la atención estos 10 terabytes de música. Esos 10 terabytes, simbólicamente, podría presentarlo de esta forma. 10 terabytes. Me da la curiosidad saber cuántos gigabytes corresponden a esta expresión. Entonces, ahí se les está presentando la forma simbólica de decir terabytes y la forma simbólica para decir gigabytes. La T mayúscula, la G mayúscula, respectivamente para teras y para gigas. Estamos diciendo que que estos presentan los exponenciales correspondientes 10 a la 12 y también 10 a la 9, respectivamente. Y resulta que en el caso de estos exponenciales, ambos son positivos y de ahí no hay mucha duda, no hay prácticamente discusión en decir que de 10 a la 12 a 10 a la 9 estamos pasando de una potencia más grande a una potencia no tan grande, a una potencia más pequeña. Estamos bajando en la recta numérica o bien estamos descendiendo en lo que es en la tabla de valores grandes y valores pequeños. O sea que lo que tendríamos aquí sería una multiplicación. Es decir, vamos a tomar al 10 y tal parece lo tendríamos que multiplicar por una potencia que va a ser de base 10, con toda seguridad. Pero elevado a la qué? Fijémonos un toquecito, los exponenciales que teníamos era 10 a la 12 y 10 a la 9, habíamos dicho. Pero la diferencia entre estos exponenciales, exponencial a la 12, exponencial a la 9, ¿cuántas unidades de diferencia hay entre uno y el otro? Estamos hablando de 3 unidades de diferencia. Entonces, esas 3 unidades de diferencia las consideramos acá y decimos que vamos a multiplicar 10 por 10 a la 3. En otras palabras, vamos a multiplicar 10 por 1000 en este caso. Y dicha operación, si bien es cierto, nos estaría dando 10.000. ¿10.000 qué? 10.000 gigabytes en este caso. Ujú. Ahora, que no se pierda de vista el resto del ejercicio, nos preguntaba que, que Ana tenía el deseo de almacenar toda esta música en dispositivos de almacenamiento portátil, le decía llaves mayas, donde que cada uno lo que aguanta son 600 gigabytes. Ahora, para los que sean mayores en edad o para los que estemos menos familiarizados con el tema, veámoslo desde otra perspectiva. Háganse a la idea de tener 10.000 discos de música. Repito, háganse a la idea de tener 10.000 discos de música y que para poder organizar estos discos de música los van a meter en cajas, solamente que en cada caja lo que se puede almacenar o lo que se puede, digamos, guardar son 600 discos. Tengo 10.000 discos en total y quiero empacarlos en cajas que soportan o que aguantan 600 discos cada caja. Ese almacenaje suena como de carácter
distributivo. Suena como si tuviéramos que repartir. Y ese efecto de repartir no tiene otro nombre que una división, una sana y santa división. Estamos hablando de tomar nuestros 10.000, entre comillas, discos de bytes de música y dividirlos en paquetes de 600 para así descubrir cuántos paquetes de 600 nos salen. Entonces, ahí es donde le preguntamos a la calculadora. A ver, señora Santa Calculadora, ¿qué pasa si agarramos el 10.000 y lo dividimos entre 600? Pues dicha división nos estaría dando 16,6 periodo. 16,666666, sí, 16,6 periodo. ¿Eso qué significa? Que para empezar, podríamos utilizar 16, llamémosle llave maya a cada caja que almacena estos discos de música, estos bytes, estos gigabytes de música. Estamos diciendo que podemos usar 16 llaves mayas para llenarlas completamente hasta el tope con los 600 gigabytes de música, pero luego me queda un decimal, es esta porción decimal que me dice que aparte de las 16, aparte de los 16 dispositivos, aparte de las 16 llaves mayas, voy a necesitar al menos una llave maya adicional para poder guardar ese restante de música que me quedó ahí tendido en el aire. O sea, no son 16 dispositivos, son 17 dispositivos los que ocuparíamos, lo cual me hace considerar la opción C como posible respuesta. Aunque se abre pequeño debate, uno dice, sí, pero si con 17 llaves mayas puedo almacenar toda la música, eso significa que con 18 llaves mayas también podría almacenar toda la música. O sea, no necesariamente tendría que ser con 17, puedo hacerlo con 18, puedo hacerlo con 19 si quisiera. O sea, la opción C y la opción D me podrá decir el estudiante, ambas opciones parecieran ser válidas. Y ahí es donde yo le digo, mira, joven, pero ponete cuidado un toquecito en la interrogante que nos preguntaban cuántos dispositivos necesita, ojo, como mínimo para poder almacenar la música. Entonces, que si bien descubrimos que con 17 dispositivos se puede abastecer toda la música, que si sabemos que con 18 también, que con 19 también, pero ¿cuál fue esa cantidad mínima de dispositivos que nos permite tal proeza? A partir de los 17 dispositivos. Entonces, esos 17 dispositivos no solamente es una cantidad válida, sino que es la mínima cantidad válida de dispositivos para poder almacenar toda esta información de música. Lo que significa, entonces, que nos toca marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio número 12. Así que de ahí a lo dicho, a lo hecho, procedemos y avanzamos al ejercicio número 13. Nos dice, considere la siguiente figura. Tenemos un triángulo rectángulo, EFG, llamémosle por ahí, de la cual nos están preguntando por la medida de EG. Entonces vamos a decir que EG vendría a ser nuestra X. Vamos a verlo de esa forma. Resulta que para poder analizar adecuadamente esta figura, como estamos hablando de un triángulo rectángulo, primero tendríamos que familiarizarnos en cuanto a conceptos de las partes, los elementos de un triángulo rectángulo. Es decir, poder identificar algo que llamaremos cateto y poder identificar algo que llamaremos hipotenusa. ¿A qué llamaríamos cateto? Bueno, pues como elemento de referencia, fijémonos dónde está el ángulo recto. Dicho ángulo recto, notarán que es adyacente, o sea, que está adjunto a dos lados de la figura, a dos lados del triángulo. Esos dos lados a los cuales está junto el ángulo recto, a estos son a los que llamamos catetos. Tengo un cateto por aquí y tengo otro cateto por acá. Y por descarte tenemos un tercer lado que es el que se encuentra opuesto, que se encuentra al frente de nuestro ángulo recto. A este es al que llamamos hipotenusa. ¿Todo bien? Todo bien. Entonces, ¿qué procede de acá? Comentar que para efectos de Pitágoras, que si bien existe el teorema como tal que garantiza que la suma de los cuadrados de los catetos equivale al cuadrado de la hipotenusa, y eso diciéndolo todavía resumido, podemos aprovechar de dicho teorema un par de fórmulas que derivan para la simplificación de estos ejercicios. Una fórmula que nos sirve para calcular la hipotenusa en un triángulo rectángulo, que sería de la forma raíz cuadrada de, ojito, cateto cuadrado más cateto cuadrado. Esa podría ser una de las posibles fórmulas. O si bien, digamos, la otra opción que tenemos es para hallar el cateto,
Digamos, si nos hiciera falta un cateto en la figura, decimos que la medida del cateto corresponde a la raíz de la diferencia, o sea, la resta de, y presentamos primero hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. Ok, donde que al ser este el caso, ojito que ese lado eje que nos estaban preguntando, ese lado X, habíamos establecido que es hipotenusa. Y como es hipotenusa, pues eso significa imperdonablemente que esta fórmula nos va a interesar poderosamente utilizarlo. Estamos diciendo entonces que nuestra x vendría a ser entonces el resultado de aplicar la raíz cuadrada de cateto cuadrado más cateto cuadrado, ya se ha dicho, pero tengo dos posibles catetos, me dice el estudiante. ¿Cuál presento primero? ¿El 2 al cuadrado o el 1 al cuadrado? Pues dato curioso, aquí como es una suma, tenemos la flexibilidad, tenemos el chance de presentar al derecho o al revés, que nos va a dar exactamente lo mismo. Yo voy a presentar primero el 1 al cuadrado y después el 2 al cuadrado, para que de esta manera podamos empezar a desarrollar la fórmula. Tomar en cuenta que cuando estamos hablando de potencias al cuadrado, estamos hablando de tomar la base que tenemos y multiplicarla por sí misma. Igualmente, en el 2 al cuadrado estamos hablando de tomar la base y multiplicarla por sí misma. Entonces, si nos vamos en este plan, estaríamos hablando legalmente de la raíz de qué, de la raíz de cuánto. 1 al cuadrado que vendría a ser 1. 2 al cuadrado que vendría a ser entonces 4, porque 2 por 2 va a ser 4. 1 por 1 va a ser 1. Y solamente me queda la suma de 1 más 4, que si bien vendría a ser 5, ojo, ojito, no me vayan a dejar botada la raíz porque toda la expresión sigue planteada dentro de una raíz cuadrada. Es decir, ojito la trampa mortal que les tienen preparados por acá, que más de uno se iría en banda marcando opción B cuando no corresponde. En este caso vendría a ser opción D, respuesta correcta para este ejercicio 13, me parece. Sí, opción D, respuesta correcta. Así que de ahí tenemos el chance para continuar. Vamos con el ejercicio número 14. Nos dice lo siguiente. Tenemos una torre de telecomunicaciones de 24 metros de alto. Dice que esta está sujeta por un cable que va desde la cúspide hasta un punto ubicado en el suelo a cierta distancia de su base, o sea, en el mismo plano de dicha base. Digamos que hasta aquí me detengo y bueno sería poder visualizar toda la situación que nos dan gráficamente, es decir, poder visualizar que sería por acá. Vamos a visualizar nuestra torre erguida verticalmente. Vamos a visualizar nuestro cable que va desde la parte más alta de la torre hasta un determinado punto del suelo. Y vamos a ver, conectando la base, o sea, la distancia que habría entre la base de la torre y el punto en el suelo. Vamos a decirlo nuevamente. Dijimos que este punto de acá, vamos a decir que es la cúspide de la torre. Este otro de acá vendría a ser un punto arbitrario en el suelo donde se ha amarrado y colocado el extremo del cable. Y vamos a decir que este punto donde se forma el ángulo recto, vamos a decir que aquí estaría la base de la torre. Ahí, para tener, digamos, una simbología lo suficientemente gráfica, espero. El tema está en que nos hablaban de una torre de telecomunicaciones de 24 metros de alto, o sea, 24 metros para la altura de dicha torre. No hay pierde ahí. Luego me dicen que está sujetada por un cable que va desde la cúspide hasta un punto ubicado en el suelo a cierta distancia de su base. Ujú, todo bien. Luego que si la longitud del cable, ahora sí, continúo. Que si la longitud del cable entre la cúspide y el suelo dice que es de 25 metros, ojo, información que nos interesa, 25 metros de longitud para el cable que va desde la cúspide hasta el punto del suelo, ¿vale? Entonces, la distancia entre la base de la torre y el punto del suelo donde está sujeto el cable, o sea, me están preguntando por esta base de acá. Y como ya les había mencionado, habíamos dicho que donde se forma el ángulo recto, dicho ángulo recto nos daba la seña, ujú, la indicación de que tendríamos ahí nuestros dos catetos. O sea, el 24 vendría a ser uno de los catetos y resulta que el lado X que nos están pidiendo vendría a ser también un cateto.
Y por lo tanto, pues el 25 vendría a ser entonces una hipotenusa. Entonces, ¿qué era lo que decíamos en estos casos? Que como es un cateto lo que nos está haciendo falta, cuenta la leyenda que para calcular catetos, lo que utilizábamos era la raíz cuadrada de la diferencia de ¿qué? De hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. O sea que para nuestro dato X que nos está haciendo falta, lo que vamos a considerar sería la raíz cuadrada de 25 al cuadrado menos 24 al cuadrado. Ojito que el 25 era la hipotenusa, así que va de primero, 25 al cuadrado, y después el 24 que vendría a ser cateto. El cateto iba de último en la fórmula, así que cateto al cuadrado, 24 al cuadrado, tal caso. Entonces, de ahí recordar también que cuando hablamos de potencias al cuadrado, lo digo nuevamente, estamos hablando de multiplicar el número por sí mismo. 25 al cuadrado, es decir, 25 por 25, y 24 al cuadrado, es decir, 24 por sí mismo, 24 por 24. Así que para el caso, procedemos a averiguar en la calco cuánto es 25 por 25. Se multiplica y obtenemos resultados 625. ¿Ok? Entonces, siendo esta la situación, 25 por 25, 625. Vamos a ir montando nuestra raíz cuadrada con las potencias calculadas. 25 al cuadrado sería 625. Y luego, si verificamos con el 24 también, decimos 24 por 24 me da resultado 576. ¿Ok? De ahí que consideramos pues realizar esta resta. 625 menos 576, resultado 49. Bueno, raíz de 49 para ser más justos, para ser más precisos. ¿Y la raíz de 49 de cuánto estaríamos hablando? Pues veamos, sería cuestión de presentar el 49 en la calculadora y pulsar el botón raíz y obtenemos resultado 7. Ujú. O ya está. Si ya tenemos entonces el valor para X, pues en consecuencia, esa sería la distancia que habría entre la base de la torre y el punto del suelo donde está sujeto el cable. Así que pues ya está la información que nos estaban solicitando. Esto nos indica que habría que marcar opción B como respuesta correcta para este ejercicio número 14. Así que vamos a ver. ¿Qué me dice sobre Luis y sobre Carlos? Tenemos que Luis y Carlos son compañeros de trabajo en una fábrica. Dice que si Luis vive, digamos, a 6 kilómetros al norte de la fábrica y que Carlos dice que vive a 8 kilómetros al oeste de ella, entonces la distancia entre ambas viviendas corresponde a tantos kilómetros. Vamos a ver cómo está la cosa. O sea, tomando de punto de referencia, digámosle, la fábrica. Por ahí me pareció entender que Luis vive a 6 kilómetros al norte de la fábrica. Entonces vamos a presentar un vector, le llamamos de esta forma, un vector de distancia, un vector de desplazamiento. Vamos a tirarlo hacia arriba porque represente el norte. Dice que es de 6 kilómetros, entonces vamos a decir que aquí hay 6 kilómetros para llegar a la casa de Luis. Pero luego me hablan también sobre la casa de Carlos, que dice que este vive 8 kilómetros al oeste de la fábrica. O sea, de donde está la fábrica, apunto hacia el oeste. Dice que son como 8 kilómetros, entonces el vector distancia o el vector desplazamiento hacia el oeste para Carlos vendría a ser en este caso estos 8 kilómetros. Y siendo el caso, pues lo que me están preguntando es por la distancia que hay entre estas dos localidades, entre estas dos viviendas. La distancia entre Luis y Charlie. Siendo el caso, comentar que estas direcciones cardinales lo que hacen es montar un ángulo recto, si bien es verdad, y a partir de ese ángulo recto detectamos que lo que nos están dando es un cateto para los 6 kilómetros para la casa de Luis y otro cateto para los 8 kilómetros que van hacia la casa de Carlos. Veo que lo que me está quedando pendiente es la hipotenusa, que vendría a ser la distancia entre las dos casas. Entonces, les vuelvo a recordar.
Si es hipotenusa lo que estamos ocupando, esto significa que tendríamos que trabajar con la raíz cuadrada ¿de qué? De cateto al cuadrado más cateto al cuadrado, cuenta la leyenda. Pero como en este caso lo que vamos a hacer es calcular la distancia entre una vivienda y la otra, pues vamos a expresarlo como distancia de, y decimos lo siguiente, sería la raíz cuadrada, puede ser 8 al cuadrado más 6 al cuadrado, puede ser 6 al cuadrado más 8 al cuadrado, cualquiera de las dos formas nos tiene que dar el mismo resultado. Mejor dicho, cualquiera de las dos formas nos va a dar el mismo resultado. De mi parte, yo me inclino por presentar primero 8 al cuadrado y luego sumarle 6 al cuadrado. De esta manera, sería cuestión de aplicar dichas potencias 8 a la 2, que sería 8 por 8, esto nos daría 64. Luego 6 a la 2, que esto sería 6 por 6, esto nos daría 36. Considero la suma entre ellos. Decimos 64 más 36, ¿esto cuánto nos da? Se supone 100 sería. 64 más 36, esto sería igual a 100. Y el 100 tiene raíz exacta, se puede verificar en la calculadora. Se los anticipo, la raíz de 100 que nos va a dar exactamente 10. O sea, que la distancia en kilómetros que hay entonces entre la casa de Luis y la casa de Carlos pareciera que son 10 kilómetros. Así que esto nos indica, habría que marcar opción C como respuesta correcta para este ejercicio 15. Así que, pues, avanzamos a un siguiente ejercicio. ¿Sí? Vamos a ver ejercicio número 16. Nos dice lo siguiente. Tenemos que José tiene un terreno de forma rectangular cuya representación se muestra a continuación. Tenemos esta representación guapísima y observamos, nos dice que si el terreno tiene un valor de 8.000 colones el metro cuadrado, entonces el valor del terreno corresponde a tantos colones. Pues, a ver, quisiera conocer, claro, quisiera conocer el valor del terreno, pero para conocer el valor del terreno, necesito averiguar primero cuántos metros cuadrados posee dicho terreno. Y para poder conocer cuántos metros cuadrados tiene el terreno, tomando en cuenta que este es de forma rectangular, pues sería cuestión de aplicar la fórmula del área del rectángulo. Cuenta la leyenda que el área del rectángulo vendría a ser largo por ancho, ¿cierto? El largo, pues lo tenemos aquí a la mano, sabemos que es 92, pero el ancho, de momento no sé qué valor toma, de momento lo asigno con una X porque no sé cuánto es el ancho de este rectángulo. A partir de ahí puedo empezar a conectar con Pitágoras nuevamente, dándome cuenta inclusive que este rectángulo, el cuadrilátero como tal, lo puedo separar por la diagonal, aprovechando la figura, y visualizar entonces dos triángulos rectángulos. Y de estos dos triángulos rectángulos, yo observo que el 115 vendría a ser la hipotenusa para estos triángulos rectángulos. Y si esta es la hipotenusa, entonces los otros dos datos vendrían a ser cateto y cateto. El 92 viene a ser un cateto y nuestra X viene a ser otro cateto. Por lo tanto, pues podremos trabajar con la fórmula para hallar catetos. ¿Qué se había dicho? Habíamos dicho que era la raíz cuadrada de la resta de ¿qué? De hipotenusa al cuadrado menos cateto al cuadrado. O sea que para hallar nuestra X hemos de considerar la raíz cuadrada de ¿qué? Hipotenusa que sería 115, pero hay que elevarlo al cuadrado. Y luego restarle el cateto que sí tenemos, que es el de 92, y en este caso, pues, elevarlo al cuadrado. ¿Ok? En este caso particular, pues bueno, recordemos que potencia al cuadrado significa multiplicar la base por sí misma. O sea, tomar el 115 y multiplicarlo por 115, que nos da un modesto resultado de 13.000, ¿qué? 13.225. Y a este chaval, a esta expresión, vamos a restarle más adelante lo que es la potencia del 92 al cuadrado. 92 por sí mismo, 92 por 92. 8.464 según veo. Viene por acá. Ok. Entonces, siendo el caso, de aquí, ¿qué nos queda? Este sería, primero,
considerar la resta, claro está, 13.225 menos 8.464. Esto nos dice que nos va dando 4.761. Pero ojo que esto sigue estando dentro de la raíz cuadrada con la que se desarrollan las fórmulas de Pitágoras. Así que, hecho esto, falta nada más por averiguar si este 4.761 será que de milagro tendrá raíz exacta. Le pregunto a la calculadora y resulta que sí. Tiene raíz exacta que es 69. Bien ahí, perfecto ahí. Así que, siendo el caso, vamos a ver. ¿Será? Sí, sí, ya tenemos el ancho. O sea, ya a partir de aquí, sabemos que el ancho es igual a 69. El largo ya sabemos que es de 92. Así que ahora sí se pueden averiguar cuántos metros cuadrados tiene el terreno. Sería cuestión de venir y multiplicar el largo. Ojito, vamos a calcular el área. Así que vamos a tomar el largo, que es de 92, multiplicarlo por el ancho, que es 69. ¿Y esto cuánto nos dará? A ver, 92 por 69 nos dice que es 6.348 yucas. No, guanábanas, no. 6.348 metros cuadrados. No perder de vista la información que me está brindando cada monto que obtenemos. Más aún cuando estamos trabajando con resolución de problemas. O sea, los números no son solamente números o entes abstractos nada más, sino que nos dan información que podemos aprovechar para vincular con lo siguiente que queremos calcular. Y de hecho, hay algo más que podemos calcular con esto. Y es que con estos 6.348 metros cuadrados, ahora sí puedo averiguar cuál es el valor del terreno. Dicho valor del terreno tomaría estos 6.348 metros cuadrados y los multiplicaríamos por el monto en colones, por el valor en colones que tiene cada metro cuadrado. Recordemos que cada metro cuadrado vale, en este caso, 8.000 colones. Así que, si no, se procede con la calculadora, verificamos de cuánto estamos hablando, 6.348 multiplicado por 8.000 nos da nada más y nada menos que 50.784.000, ¿verdad? O sea, cuestión de marcar opción A como respuesta correcta para este ejercicio número ¿qué? Número 16. Buenísimo. Así que, pues que de aquí creo que podríamos avanzar a un siguiente ejercicio, ejercicio número 17. Ojito que aquí ya estaríamos entrando en lo que serían estas conversiones de medidas angulares, tomando expresiones que pudieran estar en grados, pasarlas a radianes, o expresiones que pudieran estar en radianes y pasarlas a grados. ¿Cómo serían los protocolos? Pues, por ejemplo, para aquellas ocasiones en las que nos toque pasar de grados a radianes, por acá, sí, de grados a radianes, no radiantes, no, radianes, no radiales, radianes, sí. ¿Qué procede? Pues sea cual sea la cantidad que nos estén ofreciendo, todo lo que tendríamos que hacer sería multiplicar por una expresión que sería de la forma pi sobre 180 grados. Que en realidad esto tiene una aplicación más sencilla de lo que se puede esperar. ¿Qué estamos diciendo? Por ejemplo, tengo que la medida de un ángulo griego dice que es de 120 grados y me preguntan entonces por esa misma medida de dicho ángulo, pero ahora ya no en grados, sino ahora en radianes. ¿Cómo sé que me lo están dando en grados? Pues o una de dos, o me dan descaradamente el símbolo de grados y en caso que no me lo den, puede ser que eventualmente aparezca la palabra grados. Pero si ni fu ni fa, si no me sale ni una señal ni la otra, entonces podríamos asumir por descarte que la expresión ha de estar en radianes. Entonces, si está en grados, entonces, para proceder, lo que necesitamos sería tomar estos 120 grados y multiplicarlos, ojito, multiplicarlo por 180 sobre pi. Además, vamos a tirarlo con otro color para que resalte, para que se distinga. He dicho, vamos a tomar los 120 grados, ajá, y vamos a multiplicarlo por pi sobre 180. 180 sobre pi, no, sobre pi. Ojo, lo estoy diciendo mal. Multiplicarlo por pi sobre 180. Ahora sí. Ahora, ¿cómo sería el protocolo? Pues, sin complicarnos mucho,
podemos tomar el 120 y simple y sencillamente dividirlo entre 180. De que el resultado va a quedarnos con el pi, esto va a ser un hecho. Pero estamos hablando de realizar una división. Dicha división, ¿cuánto nos irá a dar? Estamos hablando de 120 dividido entre 180. Me dice que esto es 0,6666, o sea, 0,6 periodo. Bueno, 0,6666 y a la par le ponemos el pi. Ok, ¿a qué quiero llegar con esto? Pues que ahora nos tocaría revisar cada una de las opciones, cada una de las respuestas y verificar si en alguna de estas respuestas, ¿será que de puro milagro se vuelve a obtener la misma forma decimal? En el caso de la opción A y la opción B, que solamente tengo pi sobre 3 o pi sobre 4, voy a asumir que tendrían un coeficiente 1 invisible, para que de esta manera podamos revisar lo que sería la división de 1 entre 3 y lo que sería la división de 1 entre 4 para los primeros dos casos. Lo que sea que obtengamos, simple y sencillamente recordemos que a la par se debe colocar el pi, en todo caso. Ya lo que es con respecto a la opción C o con respecto a la opción D, ya sería aprovechar el numerador que tenemos, el 2, y dividirlo entre 3 en el caso de la opción C. Y en el caso de la opción D, sería cuestión de tomar el 2 y dividirlo entre 5. Y lo que nos dé, pues nuevamente, le colocamos el pi a la par. Mm, si no mal ubico, y si ya revisaron dichas divisiones, creo que obtendrían estos respectivos resultados. En el primer caso, 0,3333 periódico, y al final, pues, de ahí se coloca pi. En el caso del 1 entre 4 sería 0,25, y esto, pues, simple y sencillamente le colocamos el pi a la par. En el caso del 2 entre 3, aquí veo que sí me está dando el 0,6666 y el chorrasal de dígitos 6 que se repiten periódicamente y luego el pi. Y el 2 entre 5 sería 0, ¿cuánto? 0,4. 0,4 pi. Bueno, pues siendo el caso y ya sin posibilidad de discusión alguna, vemos que podemos marcar sin problemas opción C. Así que procedemos y la marcamos como respuesta correcta para este ejercicio número 17. Y de ahí podemos avanzar entonces al ejercicio número 18, que nos dice que ahora tenemos la medida de un ángulo beta, que dice que es de pi quintos, pi sobre 5. Que de ahí, entonces la medida del ángulo beta es igual a ¿cuánto? Ojito que las expresiones aquí están en grados, ¿verdad? Y al ser estas en grados, vamos a ver cómo es la dinámica. Por acá decimos que es cuando es de radianes a grados. Si bien teóricamente tendríamos que multiplicar por 180 grados sobre pi. O sea, tendríamos que tomar el pi quintos, los pi quintos radianes, y decimos que estos son los que se van a multiplicar por esta expresión 180 sobre pi. De aquí hay que tomar en cuenta varios protocolos. El primero y de los más importantes es el verificar que esta expresión pi esté presente en ambas partes fraccionarias, tanto en el numerador, pero sí también en el denominador. Que si es el caso, entonces tendríamos el chance y el permiso de cancelarlas completamente. Luego de ello, si eliminando el pi en la primera fracción no me queda nada en el numerador, primero hagamos de cuenta que hay un 1 invisible para poder presentar los demás pasos importantes, que serían básicamente tomar el 180 y multiplicarlo por lo que me quede en el numerador para después dividir lo que obtenga en el denominador. Es decir, vamos a tomar el susodicho 180, multiplicarlo por 1 y lo que me dé lo divido entre 5. Vamos a ver, 180 por 1 me da tanto. Luego lo divido entre 5 y me da, en este caso, 36 grados. Ajá, pues ya estaría entonces. Opción B, respuesta correcta para este ejercicio número 18. ¿Ok?
Así que, pues de ahí no habría mucho más que comentar. Dejaríamos esta segunda tanda de resolución hasta este punto. Tendríamos nuestra tercera tanda de resolución a corto tiempo de espera, así que pues nada más mantener ahí expectativa a tope ahí para que sigamos apoyando, reventando el botón de me gusta si el material está siendo de utilidad para ustedes, reventando el botón de suscribirse si todavía no nos hemos suscrito al canal para seguir recibiendo notificaciones de futuros videos que van a seguir llegando a este canal. Sépase que sí van a seguir llegando. Y de ahí en fuera, pues, ¿qué les digo? De no, pues agradecerles lo que es la compañía en este material que se produce, pues, con toda la vocación para ustedes, ¿verdad? Así que, pues, y no, nada más, esperar encontrarnos en un siguiente video con igual o mayor disposición, entrando fuertes y valientes, ahí sin miedo al éxito, señores, para una siguiente tanda de resolución. Así que, sin más, pues, sí, no, nada más desearles full éxitos y nos estamos hablando. Se me cuidan. Bye bye.